Por el PAN, Jorge Triana, de este tema de si estamos ante la inminencia de una votación cuando la gente está volteando a otro lado. Jorge, diputado, buenos días y bienvenido. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Encantado de platicar contigo como siempre. Igualmente, bueno, hice este preámbulo porque me parece que el tema es uno de los temas más importantes de los últimos años en México, que de cómo resuelvan ustedes va a impactar seriamente en esto que llamamos calidad democrática, entre otras cosas. Lo que ocurra con este tema va a tener un impacto muy importante, a favor o en contra de muchas cosas, pero empezando por la democracia. ¿Qué me dices, Jorge? ¿En qué van los legisladores con este tema que están obligados a legislar después de que la Corte amparó artículo 19? Mira, como tú bien dices, a raíz de este juicio de garantías de esta organización no gubernamental de artículo 19, pues continuó esta omisión de parte del Congreso para legislar en la materia y recibimos un ultimátum de parte de la Suprema Corte de Justicia. Incluso habría riesgo de alguna sanción que pudiera ser una multa, como ya ha sucedido esta misma legislatura, porque no sesionaba la subcomisión de examen previo, el órgano encargado de desahogar los juicios políticos en la Cámara de Diputados, pudiera ser una sanción económica o hasta la remoción de los legisladores. Entonces, bueno, es un asunto grave. La verdad es que estamos obligados, pues, hemos estado obligados toda la legislatura a legislar en esta materia, a hacer la reglamentación respectiva. Se hizo un acuerdo, tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados, para poder trabajar en conferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a trabajar de manera simultánea tanto el Senado como Cámara de Diputados, fungiendo como Cámara de origen, como el órgano legislativo donde se va a originar el dictamen sobre esta reglamentación en materia de publicidad gubernamental, la Cámara de Diputados. Tuvimos una reunión informativa en la Comisión de Gobernación, que es la comisión responsable de la dictaminación de este proyecto, de este tema, y acordamos pues que saliera este periodo, que fue un compromiso. Nosotros concluimos periodo el 30 de abril, y que iniciáramos la discusión de las 8 iniciativas de todos los grupos parlamentarios depositadas en la comisión a partir del próximo martes 3 de abril. Nuestra sorpresa fue que recibimos el día de ayer una convocatoria, y efectivamente para sesionar ese día, pero ya para votar el proyecto, y se anexa un proyecto de dictamen para votar, un proyecto de dictamen que desde nuestro punto de vista no contiene las ideas plasmadas en estas 8 iniciativas. Por lo menos nosotros en la iniciativa que presentamos no vemos que esté representadas nuestras propuestas, y son de gran relevancia, y vemos que se está cumpliendo con lo mínimo que exige la Suprema Corte. Estamos perdiendo una oportunidad de realmente poner controles a este abuso gubernamental. Te pongo 2 ejemplos clarísimos. Uno, no se está incluyendo las sanciones a la publicidad disfrazada. El hecho de que en un espacio noticioso se ponga como noticia un spot publicitario que hemos visto en muchas ocasiones. En otras noticias, el Partido Verde Ecologista propone un punto de acuerdo, algo irrelevante, ¿no? Eso no se está tocando. Punto número 2, tampoco se está tocando a profundidad lo que más nos preocupa, que es el sobreejercicio, esto es muy importante, del gasto en publicidad gubernamental. Nada más te quiero dar un dato. El año pasado aprobamos un monto para publicidad gubernamental en la Cámara de Diputados, y con con todo el dolo del mundo, por así decirlo, la Secretaría de Hacienda sobreejerció este presupuesto en 30%. Por cada peso que nosotros aprobamos para publicidad gubernamental, le aumentó 30 centavos, la Secretaría de Hacienda. Y bueno, nosotros ni siquiera tenemos claridad, porque hay opacidad total, en qué se está erogando este recurso. Vemos la figura del presidente en revistas sociales, vemos la figura de su esposa también en revistas de nota rosa, vemos que cuestiones realmente irrelevantes, que no sirven para nada, que no abonan al país. Nosotros estamos proponiendo que se concentre la publicidad gubernamental simplemente en promoción turística de México en el extranjero, en temas informativos de relevancia o de protección civil para mantener informada a la sociedad. Y bueno, pues este dictamen cumple, insisto, con lo mínimo, concentra en la Secretaría de Gobernación la facultad para poder dispersar los espacios de publicidad gubernamental, fortalece a las secretarías en su discrecionalidad desde nuestro punto de vista, y sí, tal vez se cumpla con este mandato del Poder Judicial,
pero estamos desaprovechando una oportunidad invaluable, Carmen, para podernos meter a fondo en este tema importantísimo para el futuro de nuestro país. Totalmente de acuerdo, Jorge Triana. Bueno, sí, podrán cumplir con el plazo legal que les puso la Corte para legislar o reglamentar esto, pero el tema ya es que bueno que lo vayan a cumplir, pero el tema es qué va a decir esta reglamentación y esta nueva ley, o esta ley que dotaría de estos elementos. Tú dices, la sorpresa para ustedes es que efectivamente citan para el 3 de abril para votar un dictamen que no engloba lo que estaría planteando 8 iniciativas con elementos importantes, y te preocupa lo que esta iniciativa pues está diciendo. ¿Por qué no nos detallas más? Primero, ¿quién presenta la iniciativa? ¿Cómo se elaboró? ¿Y qué contiene? Mira, son 8 iniciativas diferentes las que al corte de la sesión de comisión habrán estado depositadas en la comisión. Prácticamente, a pesar de que se alude en el cuerpo del dictamen a las 8, es decir, se están dictaminando las 8 en un solo dictamen, se está haciendo referencia a las 8, pues el contenido de las 8 no se ve reflejado en el cuerpo del dictamen. Prácticamente se están yendo con la que presentó el Partido Revolucionario Institucional, que por cierto es la más flaca de todas. Es la menos nutrida, la menos vigorosa en términos de controles. No contiene porcentajes autorizados por el Congreso, que hay un tope porcentual para efectos del presupuesto de egresos de la Federación en materia de publicidad gubernamental. No acota los temas a donde se tengan que ir. No incluye la creación, que nosotros sí proponemos, de un órgano ciudadano que pudiera establecer este tipo de controles, que pudiera establecer los mínimos, los máximos, para poder llevar a cabo la ejecución de este gasto en materia de publicidad gubernamental. No le ata las manos a la Secretaría de Hacienda para que no pueda llevar a cabo este sobre ejercicio majadero que ha venido haciendo prácticamente todo el sexenio, sin ningún tipo de empacho para este presupuesto. Entonces, y por supuesto que no entra al fondo de sancionar la publicidad engañosa, esta publicidad disfrazada en los espacios noticiosos. Nosotros no creemos que sea un tema de libertad de expresión, por supuesto que hay que abrirla, pero sí creemos que es un tema de gasto opulento, de gasto ostentoso, de uso faccioso de las instituciones del gobierno para apuntalar un proyecto político. Se presta muchas cosas y creemos que se está cumpliendo la tarea con lo mínimo y estamos eludiendo una responsabilidad enorme, que es entrar a fondo a la regulación de este tema, Carmen. Totalmente de acuerdo, importantísimo, Jorge Triana Tena, este asunto que estás planteando. Te pregunto, en este dictamen que pretenden que se vote el próximo 3 de abril, la semana que entra, incluye, por ejemplo, un tema muy importante para la industria de la radio y la televisión, los criterios para asignar publicidad gubernamental. Bueno, ahí se tendría que revisar la experiencia internacional, cómo es que se distribuye dinero público en medios de comunicación, con qué criterios, con qué elementos técnicos para saber en dónde es mejor poner el dinero. ¿Cómo resuelven eso? Sí, mira, sí lo incluye, insisto, esto lo concentra la Secretaría de Gobernación, hay una secretaría temática. Qué bueno, qué tema, ¿no? Sí, por supuesto, sí se está mencionando, es parte de las exigencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no acota los temas. Yo no entiendo por qué habría que erogar recursos de los impuestos de la gente para apuntalar de manera perniciosa la imagen de algún funcionario público. Yo no entiendo por qué tendría que haber publicidad gubernamental en portales en la Internet que nadie ve, que tienen muy poca audiencia, muy poca afluencia. Estos criterios aún no quedan claros. Claro, tendrá que venir también la reglamentación respectiva de parte del Ejecutivo, tendrán que venir normas oficiales tal vez, tendrán que venir pues ya actos administrativos que se metan más a regular y bueno, apelamos a que esto se lleven a cabo con toda responsabilidad, pero de entrada en la ley no vemos reflejada esta parte. Entonces, sí nos preocupa, sí aborda el tema, pero no a profundidad como nosotros quisiéramos. ¿Qué piensas, Jorge, en la revisión de las 8 iniciativas y de lo que están en ellas contenidas sobre la idea de que se coloque a la Secretaría de Gobernación, que es el órgano, pues digamos, de el Ministerio del Interior del asunto político en México, un tema como este? ¿Debe ser Gobernación el eje rector del asunto?
Yo creo que es una ventana al pasado, Carmen. Esto me recuerda cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones en este país. Vaya, no es un tema que abone a la democracia, no va a haber una distribución de manera equitativa, transparente, democrática, como es debido, de un tema tan relevante que se presta a tantas pues a tantas acciones dudosas o que ponen en entredicho el actuar de la autoridad. Por eso nosotros proponemos un órgano autónomo, un órgano ciudadano, un órgano que vigile, que controle. Técnico, ¿no? Dotamos de más facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que puedan vigilar el ejercicio y la ejecución de este recurso. Si vas de la Secretaría de Gobernación se convierte en juez y parte. Nosotros quisiéramos que se manejara de otra manera para que hubiera más transparencia y los ciudadanos puedan saber a dónde va el recurso emanado de sus impuestos, que por cierto no son pocos los que se pagan. 43 centavos de cada peso que ganan se va a las arcas del Estado y bueno, si vemos que este dinero se va a apuntalar la imagen de un funcionario público o del gobierno en turno, pues creo que es ofensivo, insultante para el ciudadano, Carmen. Sin la menor duda. Jorge Triana Tena, ¿cómo está compuesto el cuerpo legislativo que va a discutir esto el próximo 3 de abril? ¿Es la Comisión de Gobernación o quiénes se reúnen? La Comisión de Gobernación, la Comisión Dictaminadora. Uh-huh. ¿Cómo está compuesto? Bueno, como está compuesta la Cámara, tiene mayoría simple el Partido Revolucionario Institucional y sus partidos aliados. Vimos reflejada esta votación, recordarás, lo platicamos en este mismo espacio con la Ley de Seguridad Interior, fue una votación dividida donde acudieron todos los legisladores a votar y pues hubo un avasallamiento en la votación, lamentablemente. Nosotros vamos a solicitar que se alarguen los tiempos de estudio de este dictamen para poderlo ver con profundidad. No es la primera vez que recibimos de manera precipitada un dictamen para su análisis. La propia Ley de Seguridad Interior, recordarás, lo comentamos, pues recibimos el documento un viernes por la noche, ¿no? Para poderlo analizar y votarlo en martes. Ahora lo hacen en vísperas de la Semana Santa, que igual estamos obligados a analizarlo, Carmen, a hacer nuestro trabajo. No lo eludimos, pero creemos que no pasa nada si podemos contar con más días de estudio para poder enriquecerlo con las propuestas de las 8 iniciativas. No, y además favorecer que la sociedad, que el público, que la gente, pues tenga mejores condiciones para estar siguiendo de cerca un debate como este. La gente, muchísima gente está de vacaciones, pues. Sí, por supuesto, no es un momento muy cómodo para subir el tema, es un momento muy importante porque, pues, insisto, es el recurso de la gente y la manera como se ejerce, y ellos son los principales interesados en dar seguimiento a este debate y esta discusión. De pronto surgió una prisa, de pronto surgió pues la necesidad de que esto se dictamine de manera expedita, obviando trámites, como ha sucedido en otras ocasiones, y pues tenemos hasta el 30 de abril. Yo creo que podemos hacer un trabajo muy serio Uh-huh. si nos damos el tiempo suficiente para analizarlo, sobre todo en los temas que te acabo de comentar. Sin la menor duda, Jorge. ¿Qué pronóstico tienes entonces el 3 de abril? Si se vota a favor de este dictamen por la composición de la Comisión de Gobernación, pues lo que seguiría es que vaya al Pleno. ¿Qué sigue? Sí, iría al Pleno, no sabemos qué día todavía, esto depende ya del turno que le dé y el acuerdo que se haga en el órgano de gobierno de la Cámara, que es la Junta de Coordinación Política. Ahí tendrá que discutirse en el Pleno. Nosotros, en todo caso, estaríamos presentando las reservas respectivas a este dictamen para poder incluir las propuestas de los partidos de oposición, seguramente, y tendrá que pasar a la colegisladora, al Senado de la República, para que se haga el mismo ejercicio. Esto no va a ser de un día para otro, pero bueno, pues tendrá que suceder antes del 30 de abril, entonces hay que estar muy atentos. Totalmente de acuerdo. Pues no perdamos la comunicación. Jorge Triana, diputado federal por el PAN, te aprecio mucho que nos tomes la llamada y seguimos al habla. Muchas gracias, Carmen. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias, Jorge. Pues sí, un tema sinceramente muy importante que no hay que perder de vista. Por lo pronto, pues sí, se confirma que el 3 de abril, lejos de lo que se esperaba, que se abriera esta discusión, esta revisión, incluso como dicen los expertos de las ONGs que han estado muy al pie del cañón con el tema un parlamento abierto, prácticas de parlamento abierto. Bueno, pues lo que aquí nos anuncia Jorge Triana es que no, que van ya a votar el dictamen, este dictamen que desde su punto de vista no recoge apropiadamente los ejes principales de las 8 iniciativas que se han presentado acerca de este tema. Así que habremos de estar al pendiente sobre este asunto. Pues sí,
muy, muy relevante. De lo que ahí pase, pues tendremos o no un avance sustantivo en materia democrática para nuestro país, o nos quedaremos en un contexto donde se permitan las mismas prácticas, esencialmente, que son las que abonan a la discrecionalidad, las que abonan a la poca transparencia, las que no sancionan conductas claramente adversas a la democracia y demás cuestiones que están ahí a la vista de todos, cruzando por ahí miles de millones de pesos de dinero suyo y nuestro, que son los de impuestos que se están utilizando precisamente para distribuirse fundamentalmente de manera discrecional en medios de comunicación en México. Más de 40,000 millones de pesos se calcula solamente hablando del gobierno federal en este país. De eso y no de otra cosa es de lo que estamos hablando. Y no solo es el volumen de dinero, que ya sería muchísimo, sino del impacto que tiene la manera en que se utiliza y en que se distribuye. Volvemos a la gráfica ilustración del garrote y la zanahoria, o del no pago para